Muy buenos días en los distintos telecentros. En este caso vamos a estar vía teleconferencia con el telecentro Cachicoto, que está a cargo de Ivette, la administradora. Tenemos también en el telecentro Huipoca, que está Plinio, si es que no me equivoco. Sí, ¿no? Está Plinio. Y en Mazamari, que está nuestra administradora Esther, ¿no? Y de pasada, pues saludar también a Mazamari, que está de aniversario. Ellos están celebrando sus bodas de oro, ¿no? Algo así pedacito. Mazamari fue creado el 26 de marzo del año 1965. Bueno, déjenme presentarme. Yo soy Denise, administradora del telecentro Tingo María. En esta oportunidad tenemos a nuestra expositora, a la señorita Astrid Dañino Pérez, quien estará exponiéndonos sobre el tema de construcción de estanques y crianza de peces amazónicos. Como ya conocemos la forma de, primero son las exposiciones y luego cada telecentro hará 2 preguntas, ¿sí? Entonces les paso con Astrid y ella se presenta. Muy buenos días con todos de las diferentes zonas que nos están presenciando y escuchando el día de hoy. Como ya me presentaron, mi nombre es Astrid Dañino Pérez, soy bióloga de profesión y pertenezco al Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana de su filial Tingo María de la región Huánuco, ¿no? Esta mañana vamos a tocar básicamente lo que es, de una manera didáctica, lo que es construcción de estanques y la crianza de peces amazónicos. Bien, entonces vamos a pasar a todos los telecentros para que ellos también den sus saludos, ¿sí? Nos vamos primero con Cachicoto. Adelante, Cachicoto. Buenos días, Tingo María. Aquí ya estamos, ¿no? Listos para iniciar con la teleconferencia. Como ustedes saben, Cachicoto queda 1:30 minutos de Tingo María. Aquí me encuentro con las principales autoridades de los diferentes caseríos: Río Espino, Tazo Grande, Santa Rosa de Chacrita y Cachicoto. Saluden todos a la cámara, ya está la cámara. Adelante, Tingo María. Muy bien, bienvenidos a todos. Ahora vamos a Huipoca, ahí tenemos a Plinio. Adelante, Huipoca. Dale. Buenos días, Denise. Buenos días a todos los telecentros que están en líneas en esta importante mañana para hablar sobre un tema relevante para muchas comunidades, como es el caso de Huipoca. Reciban el cordial saludo de acá de los agricultores, pobladores del centro poblado Huipoca y participantes también del telecentro. Quisiéramos empezar, no sin antes dar un caluroso saludo también al telecentro, o bueno, a la zona de Mazamari por su 50 aniversario. Adelante, Tingo María. Sigamos, ahora vamos con el telecentro Mazamari. Adelante, Mazamari. Buenos días, gracias a Telecentro Tingo María. En esta oportunidad estamos participando aquí, ¿no?, con diferentes piscicultores. La gran emoción de recibir esta teleconferencia, lo que es diseño de estanques, siembra, los peces amazónicos. Asimismo, quien les habla es Amelia Jorge. Reciban un cordial saludo en los diferentes telecentros. Gracias por los saludos. Si bien es cierto, nuestro distrito viene cumpliendo ya sus bodas de oro, ¿no?, sus 50 años de creación política. Y asimismo nuestra provincia y diferentes distritos de nuestra provincia, así como también los amigos de la 48 Comandancia, los hinchis de Mazamari. Adelante, Tingo María. Muy bien. Hola, Esthercita. Espero que todos estén contentos con el tema que van a recibir el día de hoy. Bien, y a los amigos que nos pueden ver por nuestro canal de YouTube en Telecentros Amazónicos, y también pueden hacer sus preguntas por medio de nuestro canal. Bien, ahora sí, les voy a dejar con Astrid para que ella les empiece con la exposición. Ya. A ver, vamos a comenzar. Como ya les mencionaba al inicio, nosotros somos del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, más conocido con sus siglas IAP. ¿No? En la presente mañana vamos a tocar el tema de lo que es construcción de estanques y crianza de peces amazónicos. Siguiente. En esta primera sesión vamos a tocar lo que es tipos y diseños de estanques, ¿no? Básicamente ver lo que es el estanque, cuáles son los criterios de selección del lugar de construcción de nuestro estanque, factores determinantes en la construcción, tipos de estanques, partes de un estanque, tamaño de los estanques y profundidad de los estanques. Siguiente.
El estanque. Identifiquemos, ¿qué es el estanque? Dice, el cultivo de peces y otros organismos acuáticos requiere de ambientes de fácil manejo que se puedan secar o llenar con rapidez y con posibilidad de modificar sus condiciones físicas y químicas, ¿no? Siguiente. Un estanque se define como un recinto de agua poco profundo utilizado para el cultivo controlado de peces e instalado de tal forma que pueda ser fácil y totalmente vaciado, ¿no? Son características muy importantes. Tiene que ser de fácil manejo, tiene que secar o llenar con rapidez y tiene que ser fácil y totalmente vaciado. Siguiente. La imagen que les presentaba es un estanque. Como ustedes pueden observar, es fácilmente manejable, se puede rediar con suficientemente 3 personas y dependiendo del tamaño del estanque es el tamaño de la malla o el tamaño de la red que se necesitaría. Siguiente. El estanque, que si se dan cuenta, es un estanque que en cualquier momento, en el momento que el piscicultor desee poder secar a fin de poder sembrar nuevamente una campaña de peces, tenga la posibilidad de hacerlo en 2 o 3 días al máximo. Por ejemplo, secar un estanque de 500 o de 1000 metros cuadrados. Siguiente. Y igualmente, como les mencionaba, poder llenar con rapidez. La fuente de agua o el abastecimiento de agua tiene que estar a la disponibilidad del piscicultor para el momento en que lo necesite o lo requiera. Siguiente. Siguiente. ¿Cuáles son los criterios de selección del lugar de construcción de nuestro estanque? Eso es muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces los piscicultores, por la emoción o por la ansiedad de tener un estanque, a veces no determinan cuáles son los criterios óptimos para poder construir un estanque. Primero que nada, el lugar donde se va a construir el estanque debe ser accesible y cercano para facilitar el manejo y la vigilancia. Y sobre todo, facilitar el transporte de los alevinos para la siembra. ¿Qué pasa cuando algunos piscicultores, por ejemplo, tienen su casa en el caserío o en el centro poblado y quieren sembrar el estanque, por ejemplo, a 1 hora o a 2 horas del lugar de donde vive? Eso va a imposibilitar un poco el tema de la vigilancia. Hay muchos casos, por ejemplo, acá en la zona de Tingo María y en otras regiones como Cayali, en donde a veces el piscicultor siembra 1000 alevinos y termina cosechando solamente 200. ¿Por qué? Como dicen, el amigo de lo ajeno entra y se lleva los peces que han sembrado. Otra característica es que el terreno no sea inundable. De nada va a servir construir un estanque que en época de verano todo esté de manera óptima, pero cuando viene de repente la época de lluvias, comienzan a inundar en las zonas aledañas y terminan desbordando el estanque. Otra característica es que tenga forma de un plato sopero, en este caso para estanques tipo presa. Otra característica importante y fundamental es la disponibilidad de agua permanentemente. De preferencia, elegir una quebrada que no seque en verano ni aumente mucho en invierno. Otra característica es tener una garganta estrecha para facilitar las labores de construcción de los diques o muros o paredes. Lo otro es no tener mucha caída o pendiente. Y otra característica a considerar es que el terreno tenga un suelo adecuado, de preferencia gredoso o arcilloso, con el fin de que no filtre el agua, especialmente en las zonas profundas, ¿no? Siguiente. Otros factores determinantes en la construcción o rehabilitación de nuestros estanques es la pendiente del terreno. Ustedes pueden observar en la primera figura, ¿no? Construir un estanque en suelos o en terrenos donde tiene pendientes muy pronunciadas va a ocasionar que nosotros tengamos que construir un dique o un muro mucho más alto. ¿Para qué? Para poder tener una mayor cantidad de espejo de agua, una mayor área de espejo de agua. Sin embargo, si construimos nuestros estanques con una pendiente adecuada, como se puede observar en la figura de abajo, esto, por un lado, va a aminorar los costos de construcción, porque va a reducir el movimiento de tierra y nos va a permitir tener un estanque mucho más grande, un área de espejo de agua mucho más grande. Siguiente. ¿Cómo podemos saber, ¿no?, si el suelo de nuestro terreno donde queremos construir nuestro estanque es bueno? El tipo de suelo del terreno debe ser de preferencia gredoso o arcilloso. Una técnica bastante simple es
el de la bolita, ¿no? Ahí cogemos, limpiamos un poco la parte superior de la superficie de nuestro suelo, las ramas, todo lo que es materia orgánica lo limpiamos, y cogemos solamente un montículo de tierra, lo humedecemos un poco y le hacemos una bolita. Y lo lanzamos al aire más o menos a una altura de 50 centímetros. Si al caer nuevamente esa bola en la mano mantiene su forma, significa que ese suelo es bueno. Siguiente. Y si no, anterior, perdón. Y si al momento de caer la bolita se deforma o se desmorona, significa que ese suelo es pobre y contiene demasiada arena. Siguiente. Otra forma mucho más confiable, por decirlo de una manera, es hacer las calicatas, ¿no? Hacemos un hueco, más o menos, con una profundidad aproximada de 1 metro, y en ese hueco ponemos, le llenamos de agua, ¿no? A la mañana siguiente observamos si esa agua se ha mantenido o ha bajado su nivel. Si es que ha bajado su nivel, añadimos un poco más de agua y le colocamos unas hojas para taparlo. Si al día siguiente observamos que todavía se ha mantenido más del 50% del agua, o sea, más de 50 centímetros, en todo caso de la profundidad del hueco, significa que ese terreno es óptimo o adecuado para construir nuestro estanque, ¿no? Siguiente. En la construcción de estanques o en la rehabilitación de nuestros estanques es primordial la fuente de agua, ¿no? Las aguas de manantiales u ojos de agua, dice, son excelentes para piscicultura, pero tienen poco oxígeno. Por lo tanto, se recomienda que del ojo de agua, de donde sale el abastecimiento de agua, tenga un recorrido de algunos metros para que recién pueda ingresar al reservorio o al estanque con un poco de agua más oxigenada. Siguiente. Las aguas de las quebradas y de los embalses son buenas, siempre y cuando tengamos el cuidado y la certeza de que no estén contaminados con algún agrotóxico o algún desecho industrial que pueden derivar de algunos vecinos de las partes más altas. Siempre hay que ser muy cuidadosos en ese sentido cuando queremos construir nuestro estanque, identificar cuál es nuestra fuente de agua y cuál es el recorrido que va a ser nuestra fuente de agua. Si de repente pasa por otras parcelas, por otras chacras de otros vecinos que de repente están utilizando herbicidas, están utilizando algún tipo de agrotóxico, pues puede ser perjudicial después para nosotros, ¿no? Siguiente. Tipos de estanques. Según el método de construcción y según la topografía del terreno es que nosotros vamos a identificar qué tipo de estanque es el que vamos a construir. Si tenemos de repente un terreno muy plano, nos va a condicionar a construir estanques un poco más grandes, pero eso nos va a involucrar un mayor movimiento de tierras y eso va a resultar un poco más caro. Ahora, hay una posibilidad, como se puede observar en la figura de la derecha, estanques excavados, ¿no? Pero acá, por una experiencia de la semana pasada, con uno de nuestros piscicultores, muy emocionado cuando quiso construir su estanque, lo hizo similar a la figura de la derecha. Pero ¿qué pasó? Al momento de sacar la tierra, al momento de excavar y acumular la tierra alrededor del estanque, se olvidó del detalle de que tiene que compactar la tierra. O sea, poner la tierra por capas, se recomienda por capas de 50 centímetros de altura y luego compactar. Luego nuevamente poner capas de 50 centímetros de altura más arriba y luego nuevamente volver a compactar. ¿Qué pasa si solamente acumulamos la tierra y no compactamos? El problema es que va a comenzar a filtrar y el agua solamente se va a llenar hasta el nivel del suelo anterior, no hasta el nivel que nosotros quisiéramos al momento de acumular la tierra, ¿no? Siguiente. También existen estanques por amurallamiento, como las figuras de abajo, donde se le hace por los cuatro costados, donde de alguna manera eso también va a involucrar un mayor costo, ¿no? Pero es una forma alternativa dependiendo del tipo de terreno que nos encontremos.
Tipos de estanques. Según la fuente de agua y según la topografía de nuestro terreno, podemos construir uno, son los estanques tipo presa. Estos estanques tipo presa se ubican normalmente en el fondo de un valle mediano o pequeño y se forman para la construcción solamente de un dique o una presa que va a embalsar una determinada corriente de agua. Pero como bien les mencioné al principio, esta corriente de agua tiene que tener dos características. Una, que no seque en verano, y dos, que en invierno no aumente demasiado su caudal, puesto que eso va a poder ocasionar una fuerte presión por sobre la pared o por sobre el dique que lo podría desmoronar. Por razones económicas y de seguridad, el dique debe ubicarse en el lugar más estrecho del valle, ¿no? Como se pueden observar en las figuras de abajo. Siguiente. También ahí tenemos la figura final de abajo, los estanques en corte y relleno, ¿no? Parte del estanque va a quedar por debajo del nivel del suelo y esa tierra que se saca lo podemos acumular en la parte donde el suelo es más bajo. De esa manera igualamos o nivelamos el nivel de las paredes para que podamos tener una mayor acumulación de agua. Es una forma de los dos tipos de estanques. Siguiente. Los estanques de derivación, ¿no? Tenemos ahí la parte superior de arriba, agarramos una fuente de agua y ingresan el agua a los dos estanques. Y en la parte de abajo, los estanques tipo presa, ¿no? Donde tenemos una corriente de agua, represamos en una determinada zona y se acumula el agua, ¿no? Lo otro que tenemos que ir ya identificando los piscicultores, estamos tratando con los piscicultores de que ellos ya vayan tomando ciertos conceptos, ciertas palabras propias de la actividad piscícola, por ejemplo, es dentro de las partes de un estanque, ¿no? ¿Cuál es el sistema de abastecimiento? Tenemos ahí la fuente de agua, el fondo o asiento, es otra parte de un estanque, tenemos el dique o muro, que en algunos casos lo llaman, y el sistema de vaciado o sistema de desagüe, que también se le llama, ¿no? Y tenemos el nivel del agua. Acá hay un punto muy importante, es que muchos, en algunos casos, algunos piscicultores, cuando han querido construir su estanque, piensan que solamente es un tema de excavar, hacer una poza y nada más, ¿no? Hay que tener en cuenta, como al principio de la exposición se les mencionó, que un estanque tiene que tener una característica de que tiene que ser de fácil manejo y que pueda ser vaciado y llenado por totalidad en el momento en que el piscicultor lo desee. Por eso, el sistema de abastecimiento debe estar siempre un poco más arriba para que por gravedad se pueda ingresar al estanque y llenar. Y el sistema de vaciado o sistema de desagüe tiene que instalarse en todo caso con caída por debajo del nivel del fondo o del asiento. Siguiente. Otro es el tamaño de los estanques, ¿no? El tamaño de un estanque de presa depende de la pendiente del terreno y por consecuencia también del tamaño del dique, ¿no? Como les mencioné al inicio, un terreno con pendiente muy inclinada va a ocasionar que hagamos un mayor levantamiento, por ejemplo en la figura de la derecha, un mayor levantamiento de tierras y aún así nuestra área de espejo de agua no va a ser tan grande. Pero si tenemos, como en la figura de la izquierda, un terreno con una pendiente moderada, poco inclinada, va a ocasionar que nuestro muro, nuestro nivel o nuestro dique no tengamos que hacer mucho movimiento de tierra y nuestra área de espejo de agua va a ser mucho mayor. Siguiente. Un detalle acá, por ejemplo, cuando duplicamos las medidas del perímetro de un estanque, ya sea por excavación o sea por amurallamiento, su superficie se multiplica en 4 veces. Uno podría pensar por lógica que si yo tengo un estanque de 20 por 20, voy a tener, lógico, un estanque de 400 metros cuadrados. Pero si yo duplico sus medidas, o sea, si lo hago 40 por 40,
yo pensaría que mi estanque también va a duplicar su área. Sin embargo, no duplica, sino cuadruplica. Lo hace 4 veces más grande, ¿no? Entonces, hasta el momento que vamos a invertir en la construcción de nuestro estanque, tener en cuenta esto, ¿no? Si de repente con un poquito más de inversión, quizás puedo tener un estanque 4 veces más grande. Siguiente. Profundidad de los estanques. Se recomienda que la profundidad mínima de un estanque o del agua del estanque sea de 50 a 70 centímetros, con la finalidad de evitar el crecimiento de plantas acuáticas o algunas algas que nosotros podemos observar en el fondo del estanque. El máximo de altura que puede alcanzar el nivel del agua del estanque debe estar 30 centímetros más bajo que la corona del dique. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en la figura, tenemos ahí el estanque, tenemos una pendiente moderada, en la parte más alta, la profundidad es de 50 a 70 centímetros, y en la parte más honda se recomienda una profundidad mínimo de 1 metro a 1,80 m, ¿no? Y siempre considerando esos 30 centímetros entre el agua y la parte superior del dique, ¿no? Para que nos permita hacer un estanque no se llena en su totalidad hasta el borde de la pared, porque esto podría ocasionar que en un día de lluvia nuestro estanque desborde y ahí perdemos toda nuestra producción. Les decía, la profundidad mínima recomendada es de 1 metro y la máxima de 1,80 m. Siguiente. Nuestra siguiente sesión va a ser básicamente lo que es construcción y mantenimiento de estanques. Vamos a tocar lo que es limpieza del área, la preparación del fondo del estanque, la construcción de estanques por amurallamiento, nuestra construcción de estanques tipo presa y la protección del dique. La limpieza del área es muy importante al momento de construimos nuestro dique. ¿Por qué? Porque justamente por no hacer una limpieza adecuada de toda la zona donde vamos a construir nuestro estanque, podemos correr el riesgo de que al momento que ya estemos utilizando nuestro estanque, si no hemos eliminado una raíz, si no hemos eliminado un tronco que estaba ahí, con el tiempo este material se va a descomponer y eso puede provocar filtraciones. Y luego, nuevamente, estar rectificando o estar arreglando esas fallas nos va a requerir una mayor inversión solamente por no haber realizado una buena limpieza al inicio, ¿no? ¿Cuál es la preparación del fondo del estanque? Cuando vamos a construir nuestro estanque, ya sea por amurallamiento, siempre preparar la pendiente. Siempre tengamos en cuenta la pendiente. El sistema de desagüe debe instalarse en la parte más profunda o más baja de la pendiente y debe ser de manera suave, de tal manera que la pendiente tiene que ser suave para que el momento de desaguar el estanque sea lento, no sea de una manera con una velocidad muy, muy grande, porque esto puede ocasionar que la presión del agua desmorone nuestro dique, ¿no? Como decía, pendientes mayores pueden provocar erosión al desaguar el estanque al crearse corrientes de aguas excesivas. Siguiente. ¿Cómo instalamos el sistema de desagüe en los estanques por amurallamiento o estanques tipo presa? Mayormente vamos a necesitar 2 tubos. Sugerencia a todos los que nos están escuchando, por favor tratemos de utilizar tubos de desagüe de mínimo 4 pulgadas. ¿No? En algunos casos he visto algunos piscicultores que están utilizando tubos de desagüe de 2 pulgadas. Por más que tengamos un estanque pequeño, ya sea de 8 por 4 o 32 metros cuadrados o de 40 metros cuadrados, tratamos de utilizar estanques mínimo de 4 pulgadas y tubos de 4 pulgadas y tubos pesados. No vayamos y adquiramos tubos semipesados o tubos livianos. ¿Por qué? Porque estos, con el peso de la tierra que se va a acumular encima, va a ocasionar que el tubo se comience a achatar con el tiempo y eso va a ocasionar una obstrucción.
Entonces, cuando vayamos a la ferretería o querramos conseguir, siempre, por favor, tubos pesados. Y como les explicaba, mínimo de 4 pulgadas. Si tenemos un estanque ya de 100 metros cuadrados o de 200 metros cuadrados, si está en nuestras posibilidades, instalemos tubos de 6 pulgadas. Anterior, disculpe. Al momento de instalar nuestro tubo también hay que tener mucho cuidado con la zona, entendamos que el tubo tiene una parte que tiene un embone, ¿no? O hembra, la parte que le llaman. Entonces, esa parte del embone siempre colocarlo aguas afuera del dique. ¿Por qué? Porque si cometemos el error de colocarlo aguas adentro, el codo, al momento que instalemos el codo también tiene embone, entonces no van a cuadrar los dos. Entonces el embone siempre por fuera del estanque. Siguiente. Al momento de construir nuestro estanque por amurallamiento, tenemos que considerar 3 características básicas, ¿no? Uno, que nuestro estanque o nuestro dique tiene que soportar la presión del agua. Uno, que tiene que ser impermeable. Y otro, lo suficiente o lo bastante alto para evitar los desbordes. Si ustedes se dan cuenta, en la figura de abajo, en el dique no, en la parte de adentro, la pendiente es menos inclinada, ¿no? Mientras que en la parte de afuera es un poco más pronunciada. ¿Por qué tiene que tener esta característica la pared de nuestro dique? Señores, el agua ejerce presión, el agua pesa. Entonces, con el tiempo, las constantes lluvias y la época de invierno, etcétera, va a ocasionar que el agua ejerza una presión por sobre la pared. Entonces, cuanto menos inclinado esté nuestro dique en la parte de aguas adentro, mejor va a ser el soporte que tengamos. Muchos piscicultores tienen la costumbre de hacer la pared muy recta, ¿no? Muy parada. Y con el tiempo, eso de acá va erosionando y luego el dique se va desmoronando, ¿no? Siguiente. Este es un modo de trabajo de excavación de un tractor, por ejemplo, de oruga en la construcción de nuestros diques, ¿no? Cuando se utiliza maquinaria. Hay que ser un poquito enfáticos con los maquinistas, en el sentido de que cuando hagan el movimiento de tierra, lo hagan de manera simultánea por los 4 costados. Muchas veces el maquinista o el tractorista, por querer avanzar rápido y etcétera, hace la acumulación de tierra más en un sitio que en el otro. Y esto va a ocasionar que nuestra pared, al momento de culminar, pues sea muy deforme, ¿no? Lo que no va a ser muy manejable posteriormente. Siguiente. Al momento de levantar el dique, como les mencioné en algún momento, cuando se haga de manera manual, hacerlo por capas. La puesta de capas se tiene que realizar hasta completar la altura máxima, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un levantamiento de una capa de 50 centímetros y apisonamos y compactamos bien. Luego nuevamente levantamos otra capa de 50 centímetros y nuevamente compactamos y apisonamos bien. De esa manera evitamos filtraciones futuras que nos pueden perjudicar. Siguiente. Al momento del sistema de abastecimiento de agua, siguiente. Ahí. Nuestro abastecimiento de agua, por ejemplo, de preferencia que ingrese con un tubo, o colocar, como está en la figura de la derecha, alguna lámina metálica para evitar que el agua erosione la pared de nuestro estanque, ¿no? Les sugiero que de preferencia utilicen un tubo como en la figura de la izquierda. De esta manera es un poco más manejable, ¿no? Siguiente. El aliviadero es un sistema de instalación que se realiza y que nos va a evitar muchos contratiempos en el futuro. En algunos casos, cuando tenemos un estanque, por ejemplo, de 200 metros cuadrados y, bueno, hemos cometido un poco el error de ponerle de repente un tubo demasiado pequeño de 2 pulgadas o de 4 pulgadas y de repente en las lluvias, en la madrugada viene una lluvia fuerte, y nuestro tubo no es lo suficientemente grande como para poder desaguar,
El aliviadero nos puede ayudar en ese momento. Siempre el aliviadero hay que instalarlo unos 5 o 10 centímetros más arriba que el nivel del tubo de desagüe. ¿Para qué? Para que si el tubo de desagüe se obstruye o no es suficiente, entonces el aliviadero comienza a cumplir su función en ese momento. Siguiente. Para construir estanques tipo presa, ahí solamente es construir un dique en un solo lugar, ¿no? Para represar el agua que ingresa a nuestro estanque. ¿Cómo levantamos nuestro dique? Dice, ¿de dónde sacamos la tierra para rellenar el dique? De la zona de corte. La zona de corte son las zonas de los costados, de las paredes de nuestro futuro estanque, y de ahí extraemos la tierra, identificando, claro, que sea tierra arcillosa o sea tierra gredosa para evitar la filtración. De esta manera estamos también un poco ampliando, ¿no?, el área de despejo de agua de nuestro estanque. Siguiente. En algunos casos, si nuestro terreno no es lo suficientemente arcilloso, se puede construir un dentellón o llave de arcilla, como podemos ver en la figura ahí. No es donde vamos a construir nuestro dique. Primero hacemos una excavación de un ancho de 50 centímetros y la profundidad va a depender hasta que lleguemos a suelo firme. Y esa zanja o ese espacio que cabemos, tendríamos que rellenarlo con arcilla o con greda, básicamente arcilla o greda. Y entonces eso nos va a permitir un poco evitar futuras filtraciones. Siguiente. Continuando con el modelo de estanques tipo presa, ¿cómo vamos construyendo nuestro dique, ¿no? En algunos casos podemos levantar ya sea con tablas o con bambú a una altura de 50 centímetros. El ancho va a depender del tamaño del estanque que queremos construir. Eso es variable, pero normalmente levantar primero una capa de 50 centímetros, hacer un encofrado con tablas o con bambú, siguiente, y comenzamos a rellenar. Rellenamos y compactamos, comenzamos a pisonear. Una vez que hemos construido nuestro primer nivel, siguiente, pasamos a la construcción de nuestro segundo nivel. Volvemos a encofrar, pero teniendo un detalle en cuenta, ¿no? El aguas adentro, por donde se va a llenar el estanque, siempre corremos una distancia mayor, y en el otro lado, que va a ser aguas afuera, una distancia menor, ¿no? En este caso, en el ejemplo, está 1 metro por el lado de donde se va a llenar el estanque y 50 centímetros por el lado externo. Y nuevamente encoframos a una altura de 50 centímetros y nuevamente lo llenamos y compactamos. Siguiente. Ya habiendo construido nuestro primer nivel y nuestro segundo nivel, hacemos nuestro talud. ¿Qué es el talud? Es la parte inclinada de nuestro muro. Entonces, pero al momento es un detalle muy importante que tenemos que retirar el encofrado del segundo nivel. No dejemos ese encofrado ahí y encima hacer nuestro talud, puesto que ese encofrado, ya sea tablas o palos redondos o bambú que utilicemos, con el tiempo se van a descomponer y va a ocasionar orificios o zonas de aire que por ahí pueden filtrar el agua. Siguiente. Luego, nuevamente, construimos nuestro tercer nivel. Encoframos, jalamos, como les decía, un poco más de distancia aguas adentro y un poco menos en la parte externa. Encoframos nuevamente y levantamos nuestro tercer nivel. Y compactamos, ¿no? Siguiente. Y nuevamente sacamos el encofrado del tercer nivel y comenzamos a hacer nuestro talud. Acá hay que tener en cuenta, quizás ya a partir del segundo nivel podemos hacer un pequeño llenado de nuestro estanque para verificar si realmente no haya filtraciones. Para que en el caso de que sí exista algún tipo de filtración, podamos corregirlo a tiempo. Caso contrario, nuevamente desaguamos el estanque y vamos construyendo nuestros siguientes niveles. Siguiente.
Y por último tenemos el cuarto nivel, ¿no? Nuevamente volvemos a encofrar a una altura de 50 centímetros, llenamos, rellenamos con arcilla, con greda y lo compactamos bien. Siguiente. Y hacemos nuestro talud. Y finalmente ya hemos concluido con la construcción de nuestro dique, ¿no? Siguiente. Y luego procedemos a colocar el codo de desagüe, ¿no? O con el tubo vertical. Al momento que colocamos el codo, no vayamos a cometer el error quizás de echarle pegamento o una cosa por el estilo, ¿no? Que he visto en algunos amigos. Y después al momento de retirar el codo no han podido. Al momento que han querido desaguar el estanque han tenido que, o si se me meter serrucho, ¿no? Cortarlo. Entonces al momento de colocar el codo, hacerlo de manera que pueda estar lubricado. Yo les recomiendo que engrasen la parte interna del codo y la parte externa del tubo, ya sea con aceite quemado, por ejemplo, un poco. ¿Con qué fin? Con el fin de que futuro, de que en algún momento cuando se quiera desaguar, sea fácilmente movible. ¿Qué pasa si ustedes lo colocan en seco? Con el tiempo, el agua y algunos arenillas se pueden introducir por las partes internas entre el codo y el tubo. Y esto va a ocasionar que al momento que queramos girar, ya no se pueda girar, va a ser un poco duro. Entonces, un poquito para evitar esa situación, lubriquemos un poco el codo al momento de instalarlo